Existen muchas leyendas sobre las ruinas de Baalbek. El monumental templo de Júpiter de 2000 años de antigüedad yace sobre bloques de piedra de 3000 toneladas. Nadie sabe quién ordenó cortarlas y el por qué lo abandonaron. Y quizá el mayor misterio de todos sea lo poco práctico de su construcción. El templo es un rompecabezas que ha confundido a los arqueólogos de todo el mundo, y que no resolveremos en el corto plazo, dado que las dificultades políticas en el Líbano hacen que sea peligroso visitar dicho país. Este conflicto podría ser otra estrategia de la batalla entre el bien y el mal, o quizá existe algún conocimiento importante cerca de este templo, quizá un portal hacia una inteligencia superior, y que está siendo protegida a toda costa por quienes lo descubrieron. Baalbek es uno de los grandes enigmas de los cuales tenemos muy pocas respuestas. Hablamos de un complejo enorme construido durante la época romana, un templo enorme dedicado al dios Júpiter. Entre las bases de este increíble complejo, hay bloques de piedra que pesan más de 1200 toneladas cada uno. Pero la pregunta es, ¿reutilizaron estas piedras, las grandes de 1200 toneladas? ¿Y si en verdad los romanos las reciclaron? ¿Quién creó esas piedras en un principio y por qué tan grandes? Ni siquiera se podría reproducir una estructura así hoy en día. ¿Cómo lo construyeron? ¿Cómo pueden haber creado semejantes bloques de piedra? Algunos creen que su creación fue sobrehumano, por los enormes bloques de rocas que fueron tallados. Es algo que se puede hacer una cinta transportadora, pero sería muy complejo. El templo está en una colina. Necesitaríamos muros de contención muy fuertes. Los enormes bloques de piedra son útiles en ese sentido. Así que fue una respuesta muy práctica. Pero la especulación más mágica es que hubo un propósito especial. Una razón especial para esa ubicación y esas enormes rocas que están más allá de nuestra comprensión actual. El motivo sería construir muros de contención muy poderosos de manera que el templo durase para siempre. Pero ¿por qué querrían que este templo durase para siempre? Si examinamos el tamaño de las piedras de peso y tamaño monumental, comprendemos que hoy en día no contamos con grúas que pudiesen transportarlas. Pero aquí tenemos piedras que aparentemente se construyeron de algún modo, y fueron volteadas en alguna clase de cataclismo. Se han hecho intentos de replicar la forma, y la increíble fuerza con las que están colocadas los bloques. Es uno de los misterios más fascinantes y que no podemos reproducirlo hoy en día. Ahora bien, si se lo usó como un portal estelar, o un complejo militar importante, o un fuerte de alguna clase, todo apuntaría a la misma inteligencia con la cual interactuaba la humanidad. ¿Acaso esa inteligencia podría anteceder a la ciencia convencional y a las conclusiones de los historiadores de que Baalbek fue construida por los romanos? Pero todo parece indicar que las enormes piedras que rodean al templo son anteriores al Imperio Romano. Los arqueólogos cuentan con lo que consideran un argumento contundente para asignar a los romanos la construcción del muro megalítico, así como el del templo. Y es que en la base del muro enorme visible, en la base hay algo similar a una columna del templo romano, está en la base de los muros. Si miramos el lado oeste del muro, veremos el famoso trilitón, una pared megalítica muy curiosa, y que no necesita apoyo y no está conectada a ninguna de las otras. Y no se parece en nada a las demás construcciones romanas. Hay 3 bloques que rodean el templo de Júpiter, y cada uno de esos bloques pesa más de 900 toneladas. Y están ubicados tan perfectamente en su lugar que no se pueden colocar una hoja de papel en las uniones. Y están a 6 metros del suelo. Los arqueólogos dicen que tenemos el templo de Júpiter en la parte superior, una serie de columnas romanas usadas como bloques en las bases de las paredes, y sin duda fue construido por los romanos. Lo que no tienen en cuenta es el hecho de que Baalbek se usó como fortaleza durante cientos y cientos de años. Sin embargo, las series de columnas romanas en las bases de las enormes paredes megalíticas que rodean el templo de Júpiter es un arreglo posterior en lugar de un bloque original. Encontraron columnas romanas por esa zona y las colocaron allí para arreglar el muro. Así que estas series de columnas no demuestran que el muro megalítico fuese obra de los romanos. Y tenemos algo más. Es que si vamos a la supuesta cantera de donde provienen los bloques de Baalbek, vemos enormes losas de piedra. 2 de ellas son muy conocidas durante los últimos 100 años. Una se llama la piedra de la embarazada. Cuando estás sobre ella, te sientes minúsculo por su tamaño. Este bloque pesa 1000 toneladas. Ha sido separada cuidadosamente desde el lecho de roca y está cortado. Tan solo está allí. Del otro lado de la carretera hay un segundo bloque enorme. Y se ha calculado que pesa 1460 toneladas. Y aún yace en la cantera.
Apenas fue descubierto por arqueólogos en 2014 porque estaba cubierta de sedimentos. Los arqueólogos dicen que los romanos hicieron todo. Que los romanos hicieron esos bloques megalíticos. Esto, en mi opinión, es muy poco característico de los romanos. Los romanos eran un pueblo muy pragmático. Si hubieran sacado esos bloques de la cantera, no los podían mover. Los habrían dejado allí. Los romanos nunca tuvieron nada que ver con esos bloques. Ni siquiera sabían que estaban allí. Así que sin duda tenemos una presencia antidiluviana en Baalbek, y que de algún modo los romanos lo encontraron y lo honraron colocando 54 columnas alrededor del templo de Júpiter. ¿Es posible que una estructura megalítica estuviera en Baalbek, años antes del gran diluvio? ¿Fueron estas enormes construcciones hechas con códigos matemáticos como los de la Gran Pirámide de Giza? De ser así, ¿de dónde proviene ese conocimiento? Ese sistema de números, un sistema sagrado de números, se encuentran en casi todas las culturas de la Tierra. Que supieran o no que provenían de un movimiento clave de la Tierra, es otro asunto. Pero era parte de un sistema sagrado de números que nos fue legado desde la antigüedad más remota. Los romanos heredaron ese conocimiento como varias otras cosas. Y el templo de Júpiter fue colocado donde está precisamente, por ese muro megalítico en forma de U, que rodea al templo en 3 lados. Lo anidaron en una estructura preexistente. El templo de Júpiter fue construido sobre antiguos templos cananitas, que a su vez fueron construidos sobre estructuras anteriores. Hay una secta de cristianos maronitas en el Líbano, que afirman que la estructura original, cualquiera que fuera, fue hecha por Caín, hijo de Adán. Eso significa que las fundaciones de esa estructura fueron hechas muy temprano, en los comienzos de la vida humana en este planeta. Pero el comienzo de la vida en este planeta data de los comienzos de la historia de la vida en la Tierra, hace muchos millones de años. Si Baalbek fue construida sobre una estructura anterior, ¿podrían haber sido los dioses sumerios los que eligieron su ubicación? Lo interesante sobre ello es que cuando observamos los dioses originales de Mesopotamia, la figura de Enki y Enlil, vemos que básicamente toman diferentes nombres. En Grecia, miles de años después tenemos a Prometeo y a Zeus, pero cuando vemos las descripciones de sus actos, son idénticos a los de Enki y Enlil. Luego tenemos los dioses romanos que surgieron de ellos, así que estábamos hablando de los mismos dioses desde hace mucho, pero mucho tiempo, y que en definitiva se trate de la misma historia. Parece que hubo una civilización de nuestro sistema solar, que aterrizó y se estableció en esta zona del Líbano, así como en Sumeria. Baalbek coincide perfectamente con lo que descifraron en las tablillas cuneiformes sumerias. Baalbek tuvo que ser una de las ubicaciones centrales para la obra de Enki y Enlil. ¿Pero fue Baalbek la ubicación de un antiguo sistema de armamento? Es más que una coincidencia que muchas de las estructuras megalíticas cercanas muestran cicatrices de alguna gran batalla. Cuando miramos el estado en el que se encuentra hoy Baalbek, nos damos cuenta que sufrió un daño increíblemente catastrófico. Ahora bien, ¿cómo ocurrió este daño catastrófico? Una teoría es que fue el resultado de una actividad cataclísmica que ocurrió en el planeta, pero si eso fuera cierto no tendría sentido que las aguas de la inundación, o los terremotos, dañaran la base del edificio. En vez de ello lo que vemos es que la parte superior fue destrozada, pero la parte inferior está en perfecto estado. Esto pudo ser el resultado de una batalla que incluyó armamento hecho por el hombre, o por alienígenas. Esa estructura claramente fue construida con piedras tan pesadas para resistir un enorme ataque, y eso indica nuevamente que fue construida por un pueblo en guerra, y lo que vemos ahora es el remanente en ruinas de lo que quedó. ¿Es posible que sean los vestigios de una antigua batalla? ¿Y pudo esa batalla haber perpetuado una guerra entre el bien y el mal? El nombre Baalbek proviene del nombre del dios cananita Baal. Los cananitas eran los descendientes de Caín, y se remontan a la historia bíblica de Adán y Eva. En la religión secreta de la Cábala, se cree que Caín era hijo de Lucifer, y ellos eran los descendientes del linaje de Caín. Algunos conocedores han dicho que no importa si queremos o no en ello, pero esta era la religión de la élite y la tomaban muy en serio. Se cree que Baal era temido y adorado cuando llegó a la tierra. Si vemos lo que sucedió en la tradición del Imperio Romano, Roma estaba en guerra con la otra superpotencia de la época, de la que no se escucha mucho: Cartago. Cartago era una superpotencia fenicia en la costa mediterránea de África. Es interesante destacar que en el primer milenio antes de Cristo, fue el único imperio en enfrentarse a Roma, pero durante las guerras púnicas, Roma rápidamente subyugó a Cartago reclamando la ciudad para sí.
¿Fue porque el Imperio Romano surgió como una fuerza más poderosa de la del hombre mortal? Y de ser así, ¿pudo el templo de Júpiter haber sido fundado sobre algún tipo de cultura extraterrestre? Rodeando al templo de Júpiter hubieron 54 columnas. ¿Qué significado tiene eso? Recuerdan que mencioné que el ritmo del ciclo precesional es el número 72. Por cada grado de precesión deben pasar 72 años. Si tomamos 72 y le añadimos la mitad de 72, que es 36, obtenemos 108. Si dividimos 108 entre 2, nos da 54. Eso vincula el número 54 directamente con el ciclo precesional. Y de nuevo estas permutaciones con el número 72, estos desarrollos que surjan del número 72, estos múltiplos y divisores del número 72, también aparecen en todo el mundo en la mitología antigua. Cuando los romanos construyeron el templo de Júpiter, se dieron cuenta que lo hacían sobre las ruinas construidas por sobrevivientes preadamitas. Ellos se lo tomaron muy en serio, lo vieron como una increíble construcción de piedra, que claramente no pudo haber sido hecha con medios tradicionales y la hicieron en representación de su religión. ¿Pero qué vieron los romanos en Baalbek para sentir la necesidad de construir sobre él? Se estima que cada loza de piedra pesa 1650 toneladas. Para trabajar de la manera convencional habría que usar una grúa para mover algo que pesa 50 toneladas. La grúa debe pesar más de 50 toneladas o se voltearía. ¿Cómo entonces se mueve una piedra con un peso tan colosal? Habría que tener una grúa con un peso de 1650 toneladas. ¿Quién construiría eso y dónde lo haría? No solo eso, la grúa tendría que poder elevar cada loza a más de 20 metros de altura. No hay forma de que pudieran hacer eso. ¿Qué sucede entonces en Baalbek? Lo que parece más probable es que en Baalbek se creó una especie de energía de portal que permitía mover y alinear a las piedras. Hay algunas piedras que no comprendemos que pueden funcionar como diapasones, para captar esos portales naturales que surgen del interior de la Tierra. Baalbek puede ser uno de esos portales naturales que surjan del interior de la Tierra. Baalbek puede ser uno de esos lugares donde esos portales normalmente incontrolables, quizá por el poder de esas tres piedras. Cuando uno entra en uno de esos portales puede viajar en el tiempo y el espacio. Tal vez las piedras de Baalbek poseen los cristales de cuarzo necesarios para tener un portal estelar operativo. Sin embargo, hallaron enormes rocas en Egipto que, en el exterior lucen como rocas normales, pero en el interior eran de cristal de cuarzo puro. Es posible que eso mismo suceda en Baalbek. Esos campos electromagnéticos que están siendo generados interactúan con los campos electromagnéticos del cuerpo humano, y con las leyes de la resonancia armónica, lo que literalmente causa cambios en nuestro cuerpo incluso a nivel del ADN. Baalbek pudo haber sido un lugar para alterar la creación. Baalbek es uno de los clásicos ombligos de la Tierra. Es una vía para escapar de las limitaciones del mundo físico y conectarse con otro mundo. Las piedras son altamente piezoeléctricas, tienen un tipo de cuarzo especial. Cuando se coloca bajo presión se produce el efecto piezoeléctrico. Hablamos de un campo electromagnético y las grandes piedras marcan las líneas de intersección de la ocurrencia polar de la Tierra. Es decir, anclan la energía terrestre en ese lugar y nunca se pierde. Por eso volvemos una y otra vez allí. Así que es un lugar sagrado de enorme antigüedad que básicamente sobrevivió como un organismo vivo de una era a otra. Simplemente se ha reconstruido una y otra vez. Si Baalbek pudo conectarse con un campo electromagnético, ¿entonces quién construyó la primera estructura? Cuando consideramos todo el panorama, es que el propósito final de estos antiguos códigos es decirnos que nuestro origen está en las estrellas y que lo que llamamos sabiduría antigua es un legado que recibimos intuitivamente, como una especie de descarga de datos de una fuente extraterrestre. Y no hablo necesariamente de hombres del espacio que vienen en naves para expresarnos algún mensaje. Hablo de que la evolución como tal ha transcurrido en comunión con inteligencias extraterrestres, que nos dieron en una especie de código maestro, algún tipo de forma matemática que probablemente ya tengamos y seguramente utilizamos de forma regular. Pero a la larga se comprobará que ese mismo código existe en el cosmos, y cuando hagamos ese vínculo tendremos nuestro primer contacto. Tal vez Baalbek y otros lugares similares eran como galerías de arte sagrado, donde tratábamos de replicar, reproducir la perfección, el cielo en la tierra, y al emular los principios, como el uso de la geometría sagrada, la norma áurea, etc. Tratamos de copiar lo que ya existe en el cielo. Es algo mitológico y poético cuando se emula al creador. Mediante la creación se lo considera algo muy bueno. Estamos reproduciendo el acto de la creación,
que es considerado una forma de conectarnos con lo divino, como un reflejo de la creación. Porque al crearnos nosotros mismos, casi estamos reflejando lo divino y construimos así un puente o un conducto para infundir esas energías a través de la empatía, y mientras más hacemos eso, tanto dentro de nosotros mismos como en nuestra civilización, nuestra arquitectura y en nuestra forma de vida, más abrimos ese pasaje hacia el suelo, que nos irá al cielo y la tierra que han estado separados. Y una vez que lo logremos entraremos al reino de la luz, que no está en otro lugar, está aquí ahora. Si Baalbek fue construido para cambiar la conciencia humana en este mundo, ¿pudo haber sido desactivado antes de que llegaran los Anunnaki? Puede ser que el uso de Baalbek, por muchas civilizaciones anteriores, haber sido un intento de descifrar el poder. Si esto es cierto, ¿qué tipo de civilización pudo haber sido motivada a cambiar nuestra conciencia? La lista de reyes se remonta a hace 266.000 años atrás. Eso es interesante porque los científicos modernos creen que los primeros humanos hicieron su aparición hace menos de 200.000 años. Hay que tener en cuenta lo que nos dicen según las tablillas, que los dioses llegaron a la Tierra y que reinaron sobre la Tierra durante miles de años.